El día de hoy nos encontramos a la salida del Consejo de Bogotá. Acabamos de terminar de entrevistar al concejal cristiano Emel Rojas Castillo sobre la circular externa emitida el pasado 20 de septiembre por la Superintendencia de Salud de Colombia. El punto central de esta controversial circular fue básicamente obligar a las IPS y EPS, o sea, entidades prestadoras de salud en Colombia, a dar lo que ellos llaman un tratamiento equitativo e igualitario de los pacientes trans en Colombia, incluyendo las infancias trans, que es lo que vino a ser inmensamente controversial sobre esta circular. Esta entrevista la realizamos para el desarrollo de un reportaje en La Cuarta Vía sobre el peligroso avance de la agenda trans sobre las infancias en Colombia y el mundo entero. Si quieres ver ese reportaje, encontrarás el link en la caja de la descripción de este video, o también lo debes estar viendo en este momento aquí arriba en esta esquina. Si no lo has hecho todavía, por favor dale like a ambos videos, suscríbete al canal y compártelos con tus amigos. Así nos puedes apoyar para que podamos seguir presentándote contenido de calidad como este. Y ya sin más preámbulos, los dejo con la entrevista completa al concejal Emel Rojas. Concejal, para iniciar la entrevista quisiera que repasáramos brevemente cuáles son sus quejas puntuales a la circular que emitió la Supersalud el 20 de septiembre. ¿Cuáles son los problemas puntuales muy brevemente que tiene esta circular? Bueno, yo más que temas, yo pondría uno solo. Okay. Uno solo, que es que la circular en general autoriza intervenciones a niños a partir de los 3 años. Ese es digamos, el centro de la discusión. Ahora, sí, eso tiene unas aristas, que es la falta de competencia del señor superintendente, primero. Segundo, una mala interpretación de la sentencia de la Corte Constitucional que él invoca precisamente en la circular, que es una circular. Y 3, en nuestro criterio, y así va a quedar en la demanda, el superintendente está legislando porque tiene unas sanciones puntualmente a personas naturales y jurídicas por el no cumplimiento de lo que dice la circular. Incluso impone con una tabla de sanciones a las IPS que eventualmente se nieguen a hacer esos procedimientos. Y obviamente, pues esa es la gran discusión. Pero, insisto, el tema central es que la superintendencia, mediante una circular, autoriza hacer intervenciones en niños menores, en este caso, a partir de los 3 años. Ahí viene una discusión fuerte, y es que el superintendente dice: yo no he dicho que va a haber una intervención quirúrgica de cambio de sexo. Pero es que no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo que a partir de los 3 años el niño puede solicitar intervención. ¿Qué tipo de intervención? Una intervención puede ser a través de inhibidores o bloqueadores de hormonas. Otra intervención puede ser medicamentos para lo que se ha llamado afirmación de sexo, de acuerdo al criterio del niño, en contra del sexo biológico que el niño tiene. Ok. La protección de los niños siempre ha sido para usted un tema central, digamos, dentro de su ejercer de la política. Fue incluso, pues, una bandera importante con la que se eligió para este periodo concejal. Aparte de esta particular instancia que está pasando con la Supersalud y esta circular, ¿qué otras amenazas, digamos, ha visto que se han presentado dentro de la política colombiana contra llamémoslo, la inocencia de los niños o el bienestar de ellos? Sí, venimos en un proceso, y hay que decirlo también, esto no solamente es de Bogotá o es de Colombia. Este es un movimiento mundial, es la Organización Mundial de la Salud, es la ONU dando unas instrucciones, es incluso aquí en América el Foro de Sao Paulo, que ha venido insistiendo en unos temas que se vuelven obviamente temas de política, en este caso nacional. También lo que yo he hecho es advertir, por ejemplo, la hipersexualización que le está haciendo a los niños. En la época del actual presidente de la República, hubo un colectivo LGBTI trans que llevaba de alguna manera adoctrinamiento a algunos colegios del distrito, colegios públicos. Están los videos, están, digamos, el soporte de la prueba.
Y obviamente un niño de 3 años, de 4 años, que recibe información de sexualidad a través de un colectivo promotor, puntualmente de una población puntual hoy LGBTI y la población trans, pues obviamente es un niño que recibe mal esa información. Esa capacitación que la debe recibir de los padres. Y por supuesto que cuando el niño ya es adolescente, el colegio también puede ayudar, pero dentro del contexto de las capacitaciones que se pueden dar dentro del esquema de la escuela de padres, que es un acuerdo del consejo que es autoría mía, que ya es una ley de la República, y la comunidad educativa en donde están los padres deben saber qué se va a enseñar y cuáles son las formas de enseñar. Así que ahí también en ese adoctrinamiento puntual tenemos la injerencia en los colegios. Ahora, hay otro tema que es un poco más complejo de determinar, es cómo se hace un activismo desde el profesor y no del colectivo. Es decir, un profesor de cualquier área de historia, de sociales, puede estar haciendo una interferencia y va a tomar injerencia en el comportamiento de algunos niños. Tenemos un caso de una profesora en Ciudad Bolívar, ahí está la denuncia, obviamente es una denuncia que tiene que ser privada porque hay un niño de por medio que le dice a un menor, a un niño menor de edad, un niño de más o menos 12 años, usted ve y se cambia de uniforme y se pone el uniforme de niña a ver con cuál de los dos se siente mejor. Como ya ha pasado en Argentina. Entonces, eso pues obviamente lo está haciendo un docente de una institución y esa obviamente es una vulneración a la formación y al derecho que tienen los niños y el derecho que tienen los padres a mantener la patria potestad. Recordemos que aquí tenemos a partir de los 14 años, de acuerdo a la ley colombiana, me tengo que ceñir a la ley, hay un consentimiento a partir de los 14 años, pero antes de los 14 años, la patria potestad es plena en los padres. Y esta interferencia del señor superintendente a través de la circular, pues lo que hace es que un niño a partir de los 3 años puede pedir hormonización, un tratamiento o intervenciones. Cuando yo hablo de intervenciones, y es lo que ha distorsionado el señor superintendente, es que no se hace operación de cambio de sexo. Pero una intervención es una forma de implantar, por ejemplo, un inhibidor de hormonas, que es un procedimiento que es también quirúrgico. Pero un procedimiento también es tomar vía oral o vía una inyección, para ponerlo gráficamente, unos inhibidores de hormonas o aplicación de hormonas para lo que se ha llamado la afirmación de sexo. Bueno, sobre la legalidad particular de esta circular, pues ahorita me explicaba que ve que está legislando, digamos que se está excediendo las funciones. ¿En ese sentido es inconstitucional o puntualmente de qué manera es ilegal, digamos, esta orden? Nosotros vemos que el señor superintendente está tomando una sentencia de la Corte Constitucional y lo está haciendo en nuestro criterio. Él pues obviamente tendrá también sus abogados, pero nuestro criterio se sale de la sentencia. En ese sentido, obviamente consideramos que es inconstitucional. ¿Y en dónde está también la ilegalidad? La ilegalidad es que hay unas competencias y esas competencias están determinadas en la ley. Y el superintendente pasa por encima de la ley. Es decir, que nosotros consideramos, y esos son los cargos que tenemos para plantear en la demanda, que es inconstitucional porque se sale de la órbita de la Constitución Nacional del 91, porque el niño tiene unos derechos superiores. Y obviamente se sale también de la ley porque pasa por encima de la autorización legal que tienen las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud. Incluso le da órdenes al Ministerio de Salud y le da órdenes directas a las IPS puntualmente e incluso a las EPS. Es una demanda obviamente que incluye la inconstitucionalidad y la ilegalidad. ¿Y esa demanda cuándo la piensan presentar? Nosotros tenemos aquí una bancada que es la bancada provida del Consejo. Hay más o menos unos 12 concejales. Nosotros esperamos que los 12 concejales puedan firmar. Tenemos una reunión el día lunes puntualmente y consideramos que la demanda, que ya está bastante avanzada, podamos radicarla la semana entrante. La semana entrante, ok.
Ahorita me mencionaba la sentencia en la que se basa esto, que pues revisando también la circular, pues mencionan muchos antecedentes jurídicos, pero tal vez la más importante es la T200, 218 de 2022, que es pues, la que reconoce esa categoría de infancias trans y establece un protocolo general para el tratamiento de una transición de género menor de edad. Precisamente el superintendente Leal, pero también, digamos, como el sector político que lo respalda a él, incluso algunos periodistas han hablado de que pues esta circular lo único que está haciendo en términos de lo que está explícitamente puesto en la circular es pedir que se ejecute, como lo venía diciendo, las órdenes que ya están de alguna manera dadas por esa sentencia. ¿Por qué argumenta que no está haciendo solo eso, sino más allá? Claro, la sentencia, son 3 sentencias las que vienen precisamente en la circular, esa es una de las 3. Pero puntualmente hablemos de esa sentencia. La sentencia dice que efectivamente puede haber, y ese es en nuestro criterio, por eso no lo vamos a discutir ahora, la sentencia se extralimita, pero pues, es la sentencia y tenemos que aceptarla. Pero el hecho que exista y la Corte Constitucional le dé, vamos a decir, un amparo a lo que la misma Corte ha considerado que es una infancia trans, ¿cierto? Eso biológicamente tiene otras implicaciones, pero no las vamos a discutir en este tema, ni es tampoco parte de lo que nosotros pretendemos en la circular. Ahí es donde el superintendente, es una de las acciones que hace el superintendente, él da por hecho, ¿cierto? Que él tiene el conocimiento suficiente para determinar qué es una infancia trans. Ok. Y entonces dice, sí, con la sola pronunciamiento del niño, ya es una infancia trans. Ok. Y entonces se sale de la competencia y legisla. Si bien la Corte dice, hay infancias trans, el superintendente es el que tiene que decir cuáles son las infancias trans y cuáles son las manifestaciones que debe tener un menor de edad para decir, yo soy trans. Para diagnosticarlo, claro. Entonces, luego entonces el súper soluciona el tema en el debate del Senado con un agravante, y es que dice que para eso habrá un concepto médico, un concepto y un apoyo de activistas, más el niño, más el padre. O sea, se metieron en el rancho precisamente porque no está bien determinado, porque las infancias trans están enunciadas por la Corte, pero quien debe regular es el Congreso. Y él se mete precisamente a regular algo que él no tiene esa competencia. Él no puede decir cuáles son las características de una infancia trans. Okay. No, él sobrepasó eso y determinó que para afirmar precisamente, valga la redundancia, el sexo, entonces él ya determinó que si el niño dice que él es trans, es trans. Okay, claro. Sin violando la patria potestad de los padres, entre otros. No sé si de casualidad ha tenido la oportunidad desde la primera manifestación que hicieron del 2 de octubre de revisar unos chequeos de datos que ha hecho tanto Colombia Check como La Silla Vacía sobre las manifestaciones que han hecho y las quejas que ustedes presentan a la circular. ¿Ha tenido oportunidad de verlas? Sí, tenemos obviamente acceso a algunas. Obviamente, la verdad, esto está hoy desbordado. Y encuentra uno, por ejemplo, medios de comunicación que se contradicen, ¿sí? Okay. Y habría que ver incluso periodistas dentro de los mismos medios de comunicación que tienen concepciones diferentes, ¿sí? Para poner solamente un ejemplo, Caracol dijo, este tema de los niños no debe discutirse tan a la ligera, no puede estar en una circular pasando por la patria potestad de los padres. Y luego otro periodista dijo que sencillamente lo que había hecho el superintendente de la circular era traer lo que la Corte ha dicho literalmente. Eso no es cierto. Y eso es parte, digamos, de lo que estamos viviendo. Incluso el superintendente nos ha dicho a nosotros y al mismo presidente Petro que nosotros estábamos desinformando. Sí. Y obviamente lo que hay que mirar es cómo así que el doctor Leal legisla y determina, de acuerdo a la sentencia, que es una infancia trans. Porque él es médico, tiene conocimiento y considera que con su criterio legisló sobre toda la nación. Claro. Pues puntualmente en estos dos artículos que yo menciono, en ambos de esos medios aseguran que sus afirmaciones sobre lo que la circular permite a partir de los 3 años son falsas. Ellos dicen que no es cierto que avale tratamientos hormonales en niños de hasta 3 años de edad,
sino que la circular se justifica en que la Corte considera que, y aquí abro comillas, la construcción de la identidad de género inicia en la primera infancia desde los 3 años en adelante. Cierra Ahí está la comillas. respuesta. Y que por tanto no deben haber restricciones arbitrarias en cuanto a la edad en la que se pueden empezar procesos de transición de género, sino que se debe abordar el proceso de manera evolutiva. Pero que, digamos, y en efecto cuando uno mira la circular en ninguna parte dice como estos procesos hormonales deben pasar a partir de los 3 años, sino que en ese momento pues menciona eso, que es un proceso evolutivo que inicia a partir de los 3 años. Entonces, ¿cómo respondería puntualmente a que ese chequeo de datos es falso? El chequeo de datos es como lo mismo lo que dice la sentencia. Uh-huh. Si el niño dice que a los 3 años, yo soy trans y que no se debe hacer la restricción, el súper dice no se debe hacer la restricción, porque entonces vienen las sanciones y emite las sanciones. Por eso también él legisla puntualmente y dice cuáles sanciones son para personas naturales y jurídicas en salarios mínimos. Sí. Salarios mínimos que obviamente ahí está la circular. Entonces fíjese que el superintendente se va únicamente a decir son trans si el niño dice que es trans y no se le puede restringir la posibilidad de afirmación de sexo. Y si requiere, y si el niño lo pide, las hormonas, no puede haber restricción. Usted mismo lo acaba de leer. Sí. Y si el niño dice, me dan mis hormonas, porque esa es mi voluntad y ese es mi derecho, y si va a un estadio como es una IPS y con una queja incluso a la misma superintendencia, ¿qué van a decir? Vamos a tener que aceptar y hormonizar al niño a partir de los 3 años porque no se puede restringir. Ahí está claro la sentencia. Para esos mismos chequeos de datos en esos artículos también ellos citaban unas entrevistas que realizaron con abogados de activistas LGBTI y demás. Hay uno en particular, el nombre tal vez omití anotarlo, pero el abogado mencionaba que los protocolos que actualmente existen o digamos de manera informal porque no están reglamentados pero que se ejecutan para una transición de género es que a partir de la infancia temprana lo que inicie sea un proceso social de conversión, lo de aceptar los pronombres, lo de aceptar digamos la identidad, pero que es solamente a partir de entre los 12 y 14 años que ya empiezan a hablar de bloqueadores de pubertad, de la transición hormonal, y a partir de los 18 en adelante, pues una transición quirúrgica de la cual menciona que pues igual en todo el país solo se han presentado 59 casos, muy pocos. Bastantes, demasiados. Bueno, sí, podría verse también de esa manera. De manera que pues ellos afirman que eso no podría pasar, que lo de la hormonización a partir de los 3 no podría pasar porque los protocolos son que a partir de los 3 o los 4 es un proceso social. ¿Usted ve que de igual manera eso termine en hormonización temprana? Claro que sí. Y es tan claro como lo que dice la sentencia. Porque es que vamos a poner un ejemplo un poco gráfico y exagerado. Vamos a decir que el papá quiere que el niño se hormonice a los 3 años. Pues lo va a hormonizar. ¿Y lo va a hormonizar cómo? Basado en la sentencia. Así de sencillo. Por eso le digo que el superintendente considera que la mejor reglamentación es la voluntad del niño. E incluso en el mismo debate del Congreso, él manifiesta, el padre debe estar presente, porque lo dice, ¿sí? Uh-huh. Y debe estar también un médico y debe haber una orientación. La orientación que es el activista. Entonces, voy a poner el caso extremo. El médico, el activista, el niño y el padre quieren hormonizar al niño a los 3 años. Lo van a hormonizar. Así de sencillo. Claro. Los artículos también afirman que es falso que la circular obligue, siendo la palabra clave, obligue a los menores de edad a cambios de sexo. Eso es cierto, no obliga a los menores, pero si el niño tiene voluntad en ese mismo ejemplo, pues obviamente va a obligar a la IPS y a la EPS para que, si es necesario vía tutela, se autorice el tratamiento. Claro, me imagino que a eso se refería, porque estos chequeos de datos en medio de todo, pues, tal vez el de la silla vacía no tanto, pero el de Colombia Check sí lo noté muy sesgado porque hablaba mucho de, sobre todo en los primeros párrafos, mandaba unos ciertos prejuicios hacia las críticas que vienen de sectores ultraconservadores, que vienen de sectores cristianos, que quieren imponer una visión particular del mundo. ¿Cómo respondería a esas críticas? Pero mire, yo también lo tengo que decir tranquilamente. Hay activistas LGBTI, hay médicos LGBTI, están promoviendo, y pues obviamente si los hay, yo también puedo estar siendo exagerado en la extrema oposición a esos casos. No voy a decir que estoy en la extrema derecha, porque eso es otra cosa en tema ideológico político.
Pero el tema de los niños, esta es mi postura, este es mi activismo, y así como un promotor LGBTI dice, este es mi tema, este es mi activismo, yo estoy al otro lado. Y yo defiendo a los niños a ultranza. A los niños no se tocan, nada. Si yo voy y le hago a un niño de 3 años la explicación de qué es ser trans, yo en mi criterio ya le estoy violando al niño su derecho a ser niño o a ser niña en el caso de las niñas. Eso no lo ve bien un activista LGBTI y está bien que no lo haga, porque ese es su activismo. Pero lo que no puede pasar es que un superintendente, que es un delegado, un agente del gobierno nacional, puntualmente del presidente, que así dice la norma, pues vaya a hacer activismo defendiendo su propia causa. Eso pues obviamente les voy a poner un ejemplo para ser exagerado, pero gráfico. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la Biblia. Es mi libro y mi manual de consulta. Obviamente, probablemente, todos los días estoy en conflicto porque soy humano y obviamente la Biblia también dice que todos los días peco. A mí me nombran superintendente de salud, ¿sí? Y yo entonces en mi activismo digo, a partir de hoy, antes de hacer cualquier tipo de tratamiento, ustedes deben leer un capítulo de la Biblia. Eso sí está terrible, eso es malo. ¿Por qué? Y yo tampoco lo haría, porque es parte del activismo que yo no debo hacer. Entonces el señor superintendente, que es trans, que es LGBTI, que es X, que es cualquiera que sea, no estoy hablando puntualmente del super leal, que es lo que quiera hacer, ese activismo no lo podría hacer desde allá, debería incluso declararse impedido. ¿Por qué? Porque el agente, en este caso del presidente, tiene que también tener la visión del presidente. Pero como en este caso el presidente quiere que Leal, y así lo determinó, que es de la población LGBTI puntualmente, pues haga activismo, lo está haciendo con el cargo. Lo está haciendo con el cargo. Eso sí se ve mal que yo lo haga. ¿Sí? Se ve mal que yo en el consejo diga que yo no estoy de acuerdo con la promoción LGBTI. Eso es malo. Entonces el concejal es malo. No, es parte de mi derecho y es parte de la representación política que yo tengo, porque hay sectores que me traen a mí con votos al consejo, así como lo trajeron a él al consejo, para que defienda a la población. Yo defiendo mi postura y defiendo principios y valores de la gente que también me eligió. Entonces eso sí es malo. Es bueno lo que él hace y es malo lo que yo hago. Claro. Bueno, últimas 2 preguntas en cuanto a estos chequeos en particular. Esos artículos de La Silla y de Colombia Check también dicen que es falso que la circular permita castración de química de niños, que también se agarran de que en esas jornadas de protestas estuvo mencionando eso, castración química de niños. Nuevamente, pues en la circular obviamente en ninguna parte dice explícitamente castración química de niños, pero pues quisiera dar la oportunidad de explicar puntualmente qué procedimientos son los que afirman que generan una castración química en niños y que no, o bueno, del ser humano en general, y que tal vez no se afirme así directamente en la circular. Volvemos al tema central, como lo dijimos al comienzo. Sí. El tema es ese. Se lo pongo gráficamente. Si a un niño de 3 años, que es niño, dice, yo me siento niña y yo pido hormonización. A partir del momento que él empieza a hormonizarse, ¿qué está pasando? Está pasando que estamos afectando su sistema reproductivo. Así de sencillo. Eso es castración. Que lo equiparamos a la castración química de una inyección que se le hace, ejemplo, no en Colombia, en otros países, a un violador. Sí. Pues la castración química es una inyección y chao. Pero en la práctica, o un niño que se empiece a hormonizar a partir de los 3 años, 4, 5, 6, 7, 12 años, pues obviamente le estamos sencillamente cercenando la posibilidad de que pueda desarrollar su sexo biológico. En el caso de las niñas, pues obviamente no van a poder concebir, y en el caso de los varones, pues tampoco van a poder concebir. Porque es también un proceso para la vida. Entonces, si bien es cierto que no, es que la gente se ha imaginado que es una castración física y que la castración química es una inyección, no, las hormonas
los inhibidores de hormonas, los implantes para esos efectos, pues en la práctica también tienen y llegan a tener esos efectos de que sencillamente no se puede desarrollar biológicamente de acuerdo a su sexo. ¿Eso cómo se llama? Castración. Claro. El artículo de Colombia Check en particular también afirmaba que cuando en el plantón del 2 de octubre frente a la superintendencia usted dijo que un niño es un niño y una niña es una niña, así al superintendente no le guste, ellos dicen que eso fue una afirmación transfóbica. Sí. ¿Qué respondería? ¿Eso era una afirmación Claro, transfóbica? a mí me han atacado por eso, porque yo digo que el niño es niño y la niña es niña. Y yo, pues, sencillamente me voy al tema biológico. El niño tiene los cromosomas y la niña tiene los cromosomas. Eso no lo puede cambiar nadie. Sí. Que mañana tome una decisión y se hormonicen y, bueno, etcétera, o se operen, es otra cosa. Pero yo insisto, y si me dicen transfóbico por eso, no entiendo por qué. El niño es niño y la niña es niña. El gallo es gallo y la gallina es gallina. Eso no es ser transfóbico. Eso es sencillamente aceptar cómo está establecida la naturaleza. Y entonces ahora yo no le puedo decir, exagerando, yo soy campesino de nacimiento y estuve en el campo, entonces ahora, ¿yo qué tengo? El mulo es mulo y la mula es mula. ¿Por qué? Porque biológicamente están diferenciados. Si la gente considera que yo soy transfóbico al decir que el niño es niño y la niña es niña, pues que me cambien la biología. Y lo voy a seguir diciendo siempre. ¿Y qué consideraría, según su definición, entonces, qué es la transfobia? Y podría ser tan problemática como de pronto el otro sector político aquí la quiere hacer ver. Bueno, ese es un tema también ideológico político que es muy difícil de alinderar. Pero, por ejemplo, yo digo, un niño, un joven, un adolescente mayor de 18 años, tiene autonomía. Pues él debe determinar, ¿sí? Y pues obviamente es respetable. Lo mismo le va a pasar a una niña. Dice, yo considero que debo ser niño, varón. Pues bueno, es una decisión consciente a partir de los 18 años, de acuerdo a la norma civil que tenemos en Colombia. Así que esa decisión hay que respetarla. Y yo la respeto. Y yo la respeto. Así que yo ahí no tengo interferencia. Pero lo que no puede pasar es que perdamos como padres la patria potestad y estemos expuestos a la voluntad del menor porque considere por acción de colectivos e incluso en los colegios o las mismas redes sociales que él considera a los 3 años que su cerebro no se ha desarrollado todavía, que entonces si hay algún concurso incluso con los propios padres, con la comunidad educativa, porque recibe esa información, entonces él puede hacer una afirmación de sexo a través de hormonizaciones que sí lo contempla la circular. Ya que me menciona ahí brevemente el asunto de los colegios, también con lo que habíamos iniciado, sí quisiera preguntarle, cuando mencionaba este colectivo o estos colectivos LGBTI que llegan a, pues, en la práctica, a hacer un adoctrinamiento en los colegios, ¿y esos quiénes son? ¿Tienen un nombre particular? ¿Qué organizaciones son? No, son colectivos y aquí pues yo no puedo atacar los colectivos. Son colectivos que están tratando de hacer pues activismo. Sí. Pues para eso son colectivos, ¿cierto? Y si un colegio toma la decisión de que ellos accedan a los niños, pues es responsabilidad del colegio. Y obviamente lo ha pasado. Y eso tiene que poner en punto las alarmas. ¿Por qué? Porque yo, que soy activista, ¿sí?, que defiendo a los niños, pues a mí no me va a gustar, así como a ellos no les gusta que eventualmente todos los niños mayores de 3 años no puedan recibir esa información. A mí me parece que un niño de 3 años no debe recibir esa información porque no está maduro su cerebro. Y entonces ahora me van a decir que yo estoy contra la naturaleza porque considero que un niño no está desarrollado físicamente a los 3 años. No está desarrollado. No está desarrollado totalmente. El cerebro del niño, para no hablar de los órganos reproductivos, el cerebro del ser humano está totalmente maduro entre los 26 y los 28 años. Totalmente maduro. En cuanto a la afirmación de género, en este sentido, en términos sociales, lo de la aceptación de los pronombres y demás, porque pues ahorita me hablaba de que pues la persona a partir de los 18 es pues, libre de hacer lo que quiera y demás. Por ejemplo, a una persona mayor de 18 años a nivel personal,
eh, ¿usted afirmaría la identidad de esa persona al usar los pronombres que quiera y demás? O... Yo tengo, digamos, a mí me han criticado por lo que voy a decir. Ujú, Yo tengo personas cercanas, tengo personas conocidas y tengo incluso amigos de la población LGBTI. Ellos conocen mi postura. El hecho de que ujú, conozcan mi postura no significa que yo haya perdido, por ejemplo, esa amistad. Y ellos conocen mi postura, yo conozco de su condición y eso realmente no afecta la relación con esas personas y no nos puede afectar. ujú, Pero pues obviamente en lo que ellos manifiestan, pues yo los respeto conforme a la condición en que ellos se sienten. Por ejemplo, puntual y literal, hay una persona que es trans, que hoy es mujer, pues yo le digo mujer, ok, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues esa es la condición y además es lo que también legalmente ya es en su cédula, sí, ¿sí? Que mañana voy a hacer una prueba de... Esa es otra cosa, pero en la condición social, no. Si hay alguien que se presenta como mujer, pues yo la eh, saludo y obviamente dentro de todos los parámetros y protocolos, pues para mí tengo que aceptar y lo acepto además con tranquilidad y lo reconozco públicamente que pues si es mujer, yo la trato, la acepto y le hablo como una mujer. ok, Eso para mí después de los 18 años, insisto, porque es que yo no puedo hacer, digamos, un cambio de condición de la persona. Lo que yo estoy hablando siempre es que el tema es que yo defiendo los niños porque los niños no tienen la capacidad de determinación y no tienen, digamos, la posibilidad de autodeterminarse. y bueno, y ahí en el caso de los niños, entonces, pues, esa misma pregunta, la respuesta sería que no. Absolutamente. Ok, a partir de cómo, o sea, variaría, depende de la edad, digamos, pues naturalmente si es un niño muy pequeño, digamos, el ejemplo de que hemos estado usando aquí siempre de los 3 años, pues seguramente no, pero por ejemplo, no sé, que a la edad de, vamos a decir, 13 años. 14. 14 por consentimiento de acuerdo a la ley. Ok. ¿Qué piensa de esos psicólogos? Esto es un debate que sobre todo se da a veces en países ya en esta legislación muy avanzados en progresismo como Canadá, de con argumentos psicológicos se obligue a los padres a respetar, digamos, la identidad de los niños, en que no sé si no le afirma el género, si no usa los pronombres adecuados, entonces el psicólogo dice, no, es que lo que usted está haciendo es un daño psicológico al niño porque entonces está amedrentando su identidad y después aquí se puede terminar incluso Dios no quiera suicidándose. Y que incluso entonces con ese argumento por ley forzan el lenguaje de los padres. ¿Qué piensa de esos casos? Que, o sea, realmente es así que haya casos clínicos donde por, digamos, esa como obligación médica se debería tomar esas medidas o no. Yo pienso que la ley no debe llegar allá. He considerado siempre que nosotros tenemos que proteger en general la vida, en general, de todos, Ujú, independientemente de cualquier tipo de condición. Es decir, que en principio, desde la concepción yo defiendo la vida. ok, Y nada que vaya a afectar la vida por cualquier circunstancia. Es decir, que la vida es un valor superior. Pero puntualmente para esos casos, pues yo lo que hago es que siempre reconozco puntualmente la patria potestad que tienen los padres y la falta de madurez que pueden tener los niños. Es decir, un niño no puede tomar trago, no puede conducir, no puede, obviamente no puede tener su pase de conducción. Si va al papá y dice quiero fumar, el papá le va a decir eso es malo. Pero resulta que sí puede recibir no solamente afirmación de sexo a través de hormonización a partir de los 3 años, sí se exige, no que, y eso es cierto, no es que esté imponiéndose y que todo el mundo, todos los niños que lo digan, pues van a recibir el tratamiento. Eso tampoco no lo dice la sentencia, pero tampoco lo hemos dicho nosotros. Son cosas que tampoco hemos dicho, y menos yo. Pero puntualmente, yo sí insisto en que los padres tienen que estar muy pendientes de lo que está pasando puntualmente en los colegios y por eso la escuela de padres para mí es tan importante y por eso la propuse y por eso hoy existe en Bogotá y en Colombia. Pero pues obviamente los padres son los que tienen la responsabilidad y los padres tienen que tratar de asumir y yo sí evitaría
y estaría totalmente en contra que una legislación le dé la patria potestad ahora a los psicólogos y se la quite a los padres. Ok, y bueno, ya aquí casi terminando, pues retomo lo que mencioné, ese entrevistado activista que hablaba de esos protocolos que actualmente existen, que la transición a partir médica, digamos, en todo sentido, a partir de los 10, 11, 13, 14 y demás. Supongamos, por un momento montémonos en el hipotético de que esos abusos que afirma que van a pasar o que la circular permite que pasen de la hormonización a partir de los 3, no vayan a pasar, sino que efectivamente los protocolos actuales sencillamente se mantengan y sea a partir, procesos que empiezan a partir de los 10, 11 años o 13, 14, depende del caso. Eso también le parece que está mal y digamos, pregunto no tanto en el sentido legal, porque pues si eso es lo que la ley permite, pues como lo decía anteriormente, nada que hacer, pero a nivel moral del deber ser, esos procedimientos si están bien por, digamos, entrar en un momento mayor de madurez o tampoco. No, yo creo, ahí yo tengo, y esa es una discusión también un poco filosófica, porque es que, ¿cuál es la diferencia entre los 12 y los 13 o los 11 y los 12? Ujú. Pero yo sí considero, honestamente, y lo he dicho abierta y públicamente, que en general, sin meternos en el tema puntual de la ley, hasta los 12 años un niño todavía no tiene el conocimiento y la capacidad para autodeterminarse. Pero esa edad es mía. Usted puede decir que a los 13. ¿Pero por qué considero que a los 12? Por unos temas médicos, que pues, obviamente no lo vamos a explicar y además tampoco soy el experto en ese tema. Pero yo considero que biológicamente un niño o una niña de 12 años pues realmente tiene una información, tiene una capacidad y ya tiene, digámoslo así, algunos principios del desarrollo hormonal y algunos principios del desarrollo físico, biológico del menor. Es decir, que yo antes de los 12 años sí vería y votaría en contra cualquier tipo de ley, si fuera congresista, que permitiera cualquier tipo de intervención, como lo estamos haciendo puntualmente ahora con la circular de la superintendencia. Ok, y bueno, ya unas preguntas extra sobre las manifestaciones, las dos que han hecho. En la manifestación del 2 de octubre, algo que se viralizó un poco, sobre todo en Twitter, fue que había unos videos de ese plantón en el que algunos manifestantes gritaban contra el superintendente Luis Carlos Leal, que es un abusivo y un pedófilo. ¡Abusivo! ¡Pedófilo! ¡Pedófilo! Y pues en los artículos de prensa que lo han mencionado, algo que me parece un poco grave es que se trata de alguna manera de vincular las intenciones que ustedes tienen con esas afirmaciones, porque hablan de que este tipo de discursos políticos despiertan transfobia y despiertan ese tipo de acusaciones serias, despiertan discurso de odio, que es lo que lo llaman. ¿Qué piensa de que esas cosas se presenten en este tipo de manifestaciones, este tipo de afirmaciones, pues, digamos, escandalosas? ¿Hacen daño a la imagen de la causa? Sí, ¿qué pasa con eso? Puntual y particularmente yo no escuché en la protesta del plantón que se le dijera a Luis Carlos Leal pedófilo. Que yo lo haya escuchado, no. Que alguien lo utilizó, eventualmente es posible. Pero que yo lo haya escuchado, no. La otra palabra que usted usa que es abusivo, pues digamos que no la tengo tan clara que la hayan dicho. Pero sí, por ejemplo, yo lo planteé que lo que el súper debe hacer es revocar la circular y que debe renunciar. Eso lo dije yo y lo digo. Sí, Y lo digo ¿por qué? Porque está abusando y en mi criterio está prevaricando. Pero es otra cosa que también lo digo, es un tema que se va a determinar en la demanda que estamos planteando, es un tema jurídico. Obviamente jamás invocaré yo a la violencia en contra de absolutamente nadie, porque pues, si yo defiendo la vida, pues estaría sencillamente violando mi propio criterio y mi propia formación. Así que lo que yo le dije al superintendente fue renuncie y digamos me sostengo en eso y me sostengo que él está haciendo activismo desde su cargo. Lo digo tranquilamente. Ah, que eso es un derecho que él tiene, es probable. Insisto, la demanda lo va a determinar. ok. En esa manifestación precisamente, ¿cómo percibió al superintendente Leal? Él respondía en algo a los reclamos que hacían frente a él, daba explicaciones, de algo sirvió la presencia de él ahí o fue sencillamente, digamos, como
para provocar? Pues digamos que cada quien podría ver una forma diferente. Digamos que él, apenas nosotros llegamos, en sus redes sociales estaba mostrando un baile que estaba haciendo en su oficina antes de bajar. Un baile que tiene derecho a bailar, no faltaba, o sea, eso no lo censuro. A lo mejor es una forma, digamos, de manifestarse públicamente de su estado de ánimo, para poner solamente un ejemplo. Solo por hacer una muy breve aclaración, el video bailando al que el concejal hace referencia es este que ven en pantalla en este momento. Sí, ese. Y pues cabe aclarar que si bien el video se viralizó ese 2 de octubre por motivo de la protesta y casualmente estaba en una vestimenta muy similar, si no es que igual, se confirmó que ese video de TikTok es de bastante antes del concejal, incluso antes de ser superintendente de salud. Luego, yo también quisiera, ojalá que el superintendente de salud de Colombia no fuese famoso por hacer videos bailando en TikTok y de hecho, ojalá se prohibiera que los funcionarios públicos hicieran el oso en esa red social, pero pues bueno, no va al caso, solamente es para aclarar que en eso se equivocó el concejal. Está bien. Nosotros no le dijimos que bajara, ¿cierto? Y él, y si usted ve los videos, él baja, ¿cierto? Y aquí con nombre propio, la concejal Clara Lucía le dice, no vamos a hablar con usted hasta que usted no baje la circular. Y él dice, ya la bajé. Es irónico. Sentido del humor tiene. Sí. Es irónico. Y obviamente viene a provocarnos. Eso es lo que yo creo. A lo mejor alguien dice, no, él no bajó a provocarlos, él bajó a hablar con ustedes. Es probable. Si a mí me preguntan, él con el baile que hizo antes de bajar y con su presencia, riéndose cuando yo estaba hablando y la respuesta que le da a la concejal Clara Lucía, para mí bajó a provocarnos. Y obviamente estuvo bien que él no hablara. Creo que estuvo bien por el bien de todos, porque probablemente si al final hubo algunas manifestaciones como las que usted plantea, que yo honestamente no las escuché, pues eso hubiera podido haber terminado mal. Y esa no es la intención. Nosotros no queremos confrontar ni físicamente, queremos confrontar con argumentos políticos y jurídicos en la demanda. Ok, y bueno, ya como última pregunta, pues me dice que el objetivo aquí que tienen es la renuncia del superintendente y que se baje, digamos, esta circular. ¿Tienen algún otro objetivo, digamos, con este activismo político en esta instancia particular, primero? Y segundo, ¿piensan hacer más manifestaciones sociales hacia el futuro? Le respondo de forma desordenada. Vamos a hacer más marchas, las que nos toque hacer. Nosotros sí queremos yo particularmente no quiero involucrar a otras personas. Yo sí quiero la renuncia del superintendente, pero el objetivo fundamental y real es que esa circular sea anulada. Sea anulada, eso es lo que nosotros, y es el objetivo primordial y particular. Y si hay otro objetivo, pues sí, lo que yo también creo que debo hacer como activista, porque lo soy, no me escondo, soy activista de la vida, soy activista de defensa de los niños, y yo lo que pretendo es que también los padres de familia sean conscientes de lo que está pasando en el entorno. ¿En cuál entorno? En las redes sociales, en la sociedad como tal, en los colegios y obviamente en los centros educativos, puntualmente en las universidades. Que los padres sepan y despierten. Hay padres que, por ejemplo, sin mezclar temas, no saben cómo están, digamos, hoy el expendio de drogas a los colegios en dulces. No lo sabe. Venga, papá, conozca lo que está pasando. A personas, no mande a su abuelo, que es el bisabuelo del niño. No, venga usted, papá. Ok. Bueno, concejal, muchas gracias por atender la entrevista. A usted muchas gracias, muy amable. Dios lo bendiga. Esté muy bien.